buenas tardes, estimada doctora Beatriz y todos los presentes. El día de hoy, como bien se había anunciado, continuando con nuestro programa, tenemos el tema de salud mental en pacientes con enfermedad crónica. Como ustedes podrán ver, está a cargo de la doctora Beatriz Machota Feliz, médico especialista en psiquiatría, y a la vez agradecerle por su apoyo al Centro Nacional de Telemedicina. Gracias, doctora, y le doy esta cálida bienvenida. Buenas tardes. Estoy teniendo un pequeño dificultad, pero ahorita abre el PPT, está demorando. Vamos a hablar sobre enfermedades mentales y enfermedades crónicas. El día de hoy voy a hablar respecto a lo que es depresión y diabetes mellitus. Si bien es cierto, no es la única enfermedad crónica en las cuales se presentan los cuadros de depresión, sí vemos que es bastante frecuente que se asocien los cuadros crónicos, enfermedades crónicas. Una de ellas es la diabetes mellitus, pero hay otros cuadros más también y que se asocian con síntomas depresivos, con cuadros de depresión y con otros cuadros también dentro de lo que es las enfermedades mentales que vemos nosotros. Por otro lado, también sabemos que hay muchas enfermedades físicas que tienen problemas y que comprometen la parte mental. Pero por otro lado, la parte mental también no ayuda al adecuado desarrollo o desenvolvimiento en lo que es el cuadro físico, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay dificultades en que muchos pacientes, por su mismo cuadro su cuadro de enfermedad, por ejemplo, un cuadro de depresión, tengan problemas y que tengan afecte el desarrollo de su cuidado en lo que son las enfermedades físicas. Por ejemplo, ¿no? Si es algún paciente que tiene alguna enfermedad mental, entonces este paciente, por ejemplo, no se cuida, no hace la dieta adecuada, no hace los cuidados o no cumple con las indicaciones. Entonces esto no solamente afecta a la parte mental, sino también dificulta y empeora en lo que es el desenvolvimiento de esta enfermedad médica que tiene el paciente. Disculpen que estoy abriendo el PPT, está demorando, lo que pasa es que esta es una Mac y acá demora un poco. En cuanto abra, comenzamos a pasarle las diapositivas. Hoy día he tocado el tema de depresión y diabetes, porque si un paciente tiene un cuadro de diabetes y tiene un cuadro de depresión, no significa que solamente vamos a tratar el cuadro de la diabetes, sino que también tenemos que tratar el cuadro depresivo para que el performance del paciente y el desarrollo en sus cuidados tenga un mejor desenvolvimiento del cuadro médico. Ya abrió acá, entonces vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces vamos a hablar sobre depresión en pacientes con diabetes mellitus. Nosotros sabemos que lo que es la depresión hay varios aspectos. Uno es la depresión como síntoma, que es un estado de ánimo disfórico que uno puede presentarlo como consecuencia de cualquier vivencia o cualquier situación que nos puede resultar negativa o dolorosa a la persona. Esto no es una enfermedad, es algo temporal, reactivo a la situación que se presenta. Luego tenemos lo que es la depresión como síndrome, que es el conjunto de síntomas relacionados con el estado del ánimo disfórico que está asociado a problemas somáticos, conductuales, cognitivos y motivacionales. Este síndrome pasa a ser un problema secundario porque puede haber varias enfermedades que pueden tener un síndrome depresivo y no necesariamente ser un cuadro de depresión.
Y luego ya hablamos de lo que es la depresión como trastorno, que es más amplio, ¿no? Y vemos cómo el paciente presenta los síntomas de una forma persistente y esto no solamente afecta al paciente en la parte emocional, sino repercute en varias áreas de su vida. Y hay algunos elementos que se ven, que se presentan y que hay que a veces identificar, ¿no? La historia familiar, el contexto, los aspectos biológicos, las enfermedades que pudieran tener y los trastornos cognitivos también que se pudieran dar. Cuando es un estado típico transitorio, las personas lo pueden tener en un momento de su vida y esto puede pasar, no necesariamente es patológico o necesariamente tiene que hacerse un tratamiento, pero cuando este síntoma es intenso, persistente y ya se asocia con una combinación de todo el complejo de la sintomatología o el síndrome depresivo, entonces ya se considera clínicamente significativo. Y la depresión está relacionado con lo que es las personas que atentan con su vida y se suicidan, ¿no? Y sabemos que más de 800.000 personas se suicidan cada año y el suicidio es algo que nosotros podemos ayudar a prevenir, ¿no? Es la segunda causa de defunción entre las personas jóvenes entre 15 a 29 años, entonces también tenemos que ver que la depresión es importante y el 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos a medianos. Se dice que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos a nivel mundial y la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios, ¿no? Hay ciertas métodos habituales como el ahorcamiento, plaguicidas y las armas de fuego, ¿no? Vemos que la depresión como prevalencia de vida se puede presentar en un 15% a lo largo de toda la vida. Es más frecuente en mujeres, 1.5 a 3 veces más frecuente en mujeres. Y algo que es importante y que por esto también es este tema, vemos que se presenta de un 10 a 25% en las poblaciones clínicas. ¿Qué significa esto? En las poblaciones que tienen otras enfermedades y se asocia muchas veces el incremento de mortalidad, incremento de estancias hospitalarias, complicaciones inmunológicas, incapacidad laboral o educacional, el no cumplimiento de los tratamientos médicos que está indicando y con esto aumenta lo que son los costos, ¿no? Entonces por eso es importante también ver cuándo estos cuadros se asocian. Acá les traje un cuadrito con respecto a depresión y enfermedad médica. Vemos que la prevalencia de depresión se encuentran en varias enfermedades. Estos son algunos estudios que varían en este tipo de prevalencia. Por ejemplo, en este estudio se ve que dentro de lo que es la enfermedad médica, el cáncer, hay algunos que varían, informes que indican que hay una prevalencia desde el 6% en algunos estudios a otros estudios el 39%. Ojo que cuando hablamos de estos estudios y la prevalencia en este tipo de cuadros es de acuerdo a la población estudiada y también de acuerdo a los instrumentos utilizados para poder hacer el diagnóstico de depresión. Entonces vemos que hay bastante variación, ¿no? Pero que es algo importante a considerar. En los pacientes que tienen infarto en miocardio, vemos que hay una prevalencia que varía desde el 15 hasta el 20%. En la enfermedad de Parkinson no es raro que nosotros veamos pacientes con enfermedad de Parkinson y que presenten asociado cuadros depresivos. Y vemos que se podemos encontrar un 25 hasta un 37% en los pacientes con enfermedad de Parkinson. En los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? Si un paciente presenta un accidente cerebrovascular, vemos que podemos encontrar entre un 22 o 50% de prevalencia de depresión en este tipo de pacientes. En la enfermedad de Alzheimer, un 17 a un 22% también hay prevalencia de depresión. Aquí a veces mencionan de que uno de los síntomas iniciales de los cuadros de Alzheimer podría ser un cuadro depresivo que ya sería el inicio de ello, pero eso es otro tema que veremos en otra oportunidad. En los pacientes con VIH, por ejemplo, hay una prevalencia de
depresión entre el 11 al 35%. Y esto último, por ejemplo, en la consulta externa que vienen para diferentes especialidades, vemos que hay una prevalencia entre el 5 al 14.6%. Entonces nosotros vamos a estar encontrándonos fácilmente con cuadros depresivos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en lo que respecta a la depresión en las enfermedades médicas? Nosotros tenemos que diferenciar los síntomas de la enfermedad de base de los síntomas depresivos somáticos, como por ejemplo la pérdida de apetito, disminución de energía. Y tenemos que tener un enfoque donde incluyamos todo y tomemos en cuenta todos los síntomas positivos que pueden presentarse los cuadros de depresión sin importar si tiene o no causa médica. Entonces podemos de repente ver más síntomas, pero tenemos que hacer un enfoque etiológico y no tomar en cuenta los síntomas que sean directamente debidos a la condición física del paciente, ¿no? Esto también hace que nosotros podemos ver que hay cuadros que puedan presentar disminución del apetito o fatiga dentro de lo que es la lista de los síntomas depresivos, ¿no? Y también hay un enfoque que podemos descartar los síntomas físicos como fatiga o energía si es que eso se reemplaza por indecisión o pesimismo que pudiera tener la persona. Son muchos casos, más los casos de depresión que no se detectan que aquellos que son falsos positivos. Por otro lado, el impacto de un cuadro depresivo en la enfermedad médica del paciente. Esto impacta en el sentido que disminuye la calidad de vida del paciente. Tiene un efecto considerable en la enfermedad médica, como vamos a ver después, ¿no? Y la presencia de un episodio depresivo mayor es el factor predictivo, por ejemplo, más importante de presentar infarto del miocardio, angioplastía y mortalidad en los 12 meses siguientes a un cateterismo cardíaco. Entonces vemos cómo los cuadros depresivos influyen en lo que es el desarrollo del paciente, aun cuando el paciente tenga otra enfermedad, ¿no? Como un cuadro cardíaco. En alguna oportunidad estuve en una reunión donde comentaba un doctor peruano, que en paz descanse, el doctor Moisés Gaviria. Él era psiquiatra peruano que trabajaba en Estados Unidos y él trabajaba en un hospital dentro del equipo de trasplante cardíaco y cardiología, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Qué hace un psiquiatra ahí? Pues no, sí tiene que ver, porque si el paciente tiene un cuadro depresivo, el tiempo de vida del paciente y la calidad de vida no es tan buena y requiere el apoyo de un psiquiatra y de tratamiento si es que el paciente presenta cuadros depresivos, ¿no? Ahora, la depresión mayor duplica el riesgo de que la persona tenga un evento cardíaco en los siguientes 12 meses en los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, ¿no? Y si el paciente ha tenido un infarto agudo, cuatriplica el riesgo de mortalidad en los 6 meses posteriores. Entonces, por eso es importante tratar el cuadro depresivo para disminuir estos riesgos en los pacientes que tengan enfermedad cardíaca y cuadros depresivos. Ahora, con respecto a la diabetes. Nosotros sabemos que la diabetes es dentro de las enfermedades más prevalentes dentro de las enfermedades metabólicas. Y por otro lado, la depresión es la enfermedad más prevalente dentro de lo que vemos en los trastornos mentales en psiquiatría. Y los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de padecer depresión y viceversa. Entonces, la diabetes mellitus se ha asociado con varios trastornos neuropsiquiátricos, con el trastorno depresivo mayor, con esquizofrenia. Hay muchos pacientes que tienen esquizofrenia y también tienen diabetes, ¿no? Bueno, quizás en los últimos años que se han utilizado los antipsicóticos atípicos que tienen cierto efecto en lo que es el síndrome metabólico, uno diría que es por eso que los pacientes con esquizofrenia
pueden tener este cuadro de diabetes, pero no solamente es en estos últimos años, desde hace muchos años antes, cuando se veía con los antipsicóticos típicos que no tenían o no producían síndrome metabólico, también la frecuencia de diabetes mellitus es mayor en los pacientes con esquizofrenia. En la enfermedad de Parkinson también se ha asociado con varios trastornos neuropsiquiátricos, el deterioro cognitivo leve, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, son varios cuadros que están asociados con la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus, como les decía, incrementa el riesgo de presentar un cuadro depresivo, y la depresión incrementa el riesgo de tener diabetes mellitus. Ahora, el riesgo relativo de presentar depresión asociado a diabetes mellitus como patología basal es más o menos de 1.15, y el riesgo relativo de desarrollar diabetes mellitus asociado a depresión mayor como patología basal es 1.6. Ahora, existen estudios que han asociado un riesgo aumentado de desarrollar diabetes mellitus, así como otras alteraciones metabólicas y cardiovasculares en pacientes con historia de cuadros de depresión. Por otro lado, también las enfermedades crónicas y los cuadros depresivos, el impacto psicológico que tiene el paciente de tener una enfermedad crónica se presenta y parte del mismo momento en que el paciente recibe el diagnóstico y el pronóstico de parte de su médico, por lo que es importante cómo los profesionales informan y se comunican con el paciente acerca de la enfermedad. Esto va a tener un impacto diferente para una persona que, por ejemplo, no ha tenido contacto con otro familiar que pudiera haber tenido esta patología, pero si vemos algún paciente que ha tenido un familiar que ha tenido un cuadro de diabetes y este cuadro no ha ido bien, ha tenido que recibir algún tipo de tratamiento, amputaciones, otro tipo de situaciones traumáticas, entonces en esa persona va a ser un mayor impacto psicológico el que le digan que tiene esa enfermedad crónica, ¿no? Hay estudios de los factores psicosociales en la diabetes y han dicho que el impacto psicológico y emocional de afrontar una enfermedad crónica aumenta hasta el doble de posibilidades de manifestar cuadros depresivos, y por ende esto dificulta lo que es el manejo de la enfermedad. Ahora, en el tratamiento, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que tratar uno y el otro? No. Lo primordial es dar el tratamiento para las dos enfermedades, ¿no? Lo ideal es la prevención en diabetes y en depresión, ¿no? Eso es lo ideal. Pero si una enfermedad predispone a la otra, se dará el tratamiento para la enfermedad que se diagnostique primero y hacer el seguimiento sobre la predisposición de desarrollar la otra, haciendo test periódicos, ya sea emocionales o metabólicos, de acuerdo al caso que se presente, ¿no? Ahora, nosotros vemos que hay ciertas alteraciones en la diabetes mellitus a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Entonces hay una reducción de la síntesis del 5-hidroxitriptofano, hay concentraciones alteradas del triptofano, hay reducción del metabolismo del 5-HT en el sistema mesolímbico, hay una reducción en la síntesis de noradrenalina y dopamina, y se ha propuesto que la insulina es un regulador fisiológico de la síntesis y recaptura de noradrenalina y dopamina en el sistema nervioso central. Entonces vemos que hay varios factores relacionados con lo que son los neurotransmisores. También vemos que se presenta hipercortisolemia subclínica, que es 4.8 veces más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus, y también aquellos pacientes que tienen hipercortisolemia presentaban una forma más agresiva del cuadro. Y los pacientes con hipercortisolemia con diabetes mellitus de tipo 2 se relaciona directamente con la presencia y número de complicaciones. Entonces, por otro lado, en la diabetes mellitus tipo 2 vemos que se presentan niveles séricos del BDNF, y esto se relacionaba con elevados niveles de glucosa. Sabemos que esta proteína tiene que ver
con lo que es la apoptosis y la regeneración a nivel de las neuronas, ¿no? Entonces, la relación entre diabetes y depresión, a veces la rigurosidad de querer controlar la diabetes puede causar en la persona mucha presión, y mucha presión en limitaciones, en lo que tiene que comer, en la presión que se realiza para poder controlar este cuadro de diabetes, y esto puede provocar también síntomas depresivos. La diabetes puede causar complicaciones y problemas de salud que se van presentando, y esto empeora los síntomas de depresión. Y la depresión puede hacer, por otro lado, que el paciente no se cuide. Entonces el paciente no realiza los cuidados que debe hacer, no se alimenta adecuadamente, puede fumar, incrementa el peso, realiza menos ejercicios porque tiene menos ganas de hacer actividades, ¿no? Y la depresión afecta la capacidad para poder desarrollar las tareas habituales, el poder comunicarse, el pensar en forma clara, y puede interferir en todo lo que es el tratamiento para controlar el cuadro de diabetes. Entonces, la persona con diabetes debe estar alerta a los síntomas y signos de los cuadros de depresión, ¿no? Si es que hay una pérdida de interés en las actividades normales, si hay sentimientos de tristeza y desesperanza, si hay problemas físicos sin causa aparente, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, que a veces pueden ser musculares y que pueden tener que ver con los cuadros depresivos. La diabetes de tipo 2 es uno de los problemas importantes que requieren atención en todos los sistemas de salud. Entonces va a ser frecuente que se van a atender en los diferentes establecimientos, y está asociado su uso de los servicios por las complicaciones que esta misma enfermedad puede tener, y tiene un importante impacto en la salud mental de las personas que padecen este cuadro. Y los pacientes muchas veces expresan sentimientos de frustración y rechazo justamente por el diagnóstico de la enfermedad, por las limitaciones que tienen por ese tipo de enfermedad, la culpa que pueden tener por no cambiar, el bajo apego al tratamiento que se le indica el médico, y un peor afrontamiento a las situaciones que se van dando, ¿no? Entonces hay que ver si hay cambios en lo que es el apetito, cambios y trastornos en los patrones del sueño, si los niveles de actividad están incrementados, disminuidos, si hay cambios, poca atención y concentración, si hay sentimientos marcados de baja autoestima, ¿no? Entonces, el síntoma de depresión es un ánimo caracterizado por sentimientos de tristeza, melancolía, miseria, disforia y desesperanza, ¿no? Otros síntomas que también podemos ver en el cuadro depresivo es alteraciones en el sueño, pérdidas en apetito, el no poder disfrutar de las cosas, dificultades en la concentración, sentimientos de culpa, baja energía, cambios psicomotores o ideación suicida, ¿no? Que el paciente puede decir, ya mejor me muero, ya no, ¿para qué voy a estar acá? O que pueden tener algún tipo de conductas para suicidas porque no se cuidan, y es una manera también de hacerse daño en su cuadro que presentan, ¿no? Y los síntomas del trastorno depresivo pueden causar bastantes impedimentos considerables, y pueden incluir, por ejemplo, falta de interés en las actividades diarias, una sensación de vacío, desesperanza, falta de energía, ¿no? Baja autoestima, sentirse incapaz o inútil de poder hacer las cosas, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones también, ¿no? Pero también nosotros vemos en algunos pacientes, podemos no ver este tipo de cortejo, pero vemos que el paciente está irritable, por cualquier cosa se pone irritable, explota un enojo excesivo, ¿no? Hay disminución de la actividad, eficacia y productividad de las cosas que realizan, evita las actividades sociales, se aísla, puede haber sentimientos de culpa y preocupaciones por lo que es el pasado, las cosas de antes, falta de apetito o comer demasiado, problemas para dormir. Bueno, en los niños hay síntomas que pueden estar persistentes y que pueden incluir el ánimo deprimido o solamente irritabilidad, ¿no? Entonces son consideraciones que nosotros debemos de tomar, y hoy día les traje con respecto a lo que es la depresión y diabetes, ¿no? Porque es bastante frecuente que nosotros vayamos a ver ese tipo de cuadros y también poder detectar
y trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Eso es lo que yo les traía para el día de hoy.